Ok, ahora sí. Bien, en efecto, la presente clase está siendo grabada para todos. Hoy sí les doy la bienvenida de manera oficial a esta asignatura de clasificación arancelaria 2. Bien, iniciaríamos esta clase estudiando y analizando lo que son las generalidades de la clasificación arancelaria en relación a su ámbito, a su criterio, a sus procedimientos y aparte de su estructura. Esto pues vendría a ser como un repaso. Recordemos que la estructura ya la desarrollamos en la clasificación 1 y de momento pues yo esperaría de que todos tengamos conocimiento, al menos cuando yo les pregunte, mire, ¿cómo se le llama a la parte de la estructura de la clasificación arancelaria que solamente consta de 4 dígitos? Entonces, yo entendería que ustedes ya manejan ese conocimiento. Bien, a eso nos referimos, entre otros detalles, tal como el estudio en sí de lo que es esta parte de la materia constitutiva. Parte del ámbito de la clasificación es tratar de abordar a la mercancía cuando se le está analizando, ya sea por el lado de su materia constitutiva, ya sea por su función o por su diseño, o ya sea incluso por la mezcla de estos dos criterios. ¿A dónde quiero llegar con ello? Recordemos, en sí el concepto de mercancía es todo aquel bien tangible e incluso intangible que se comercia entre países. Como tal, el concepto es generalizado, pero cuando hablamos en sí de una mercancía, entonces ya estamos hablando de un universo completo, que para el análisis de su clasificación no le vamos a poder asignar una codificación a la ligera. Bien, hay mercancías que por su naturaleza nos lo van a permitir. Hay mercancías que no. Por ejemplo, una mesa de madera. Una mesa de madera es un tipo de mercancía que yo la puedo clasificar. ¿En qué capítulo? Veamos, a ver si me dan la razón o si me corrigen. Pongámosle que la vamos a clasificar en el capítulo 44. El capítulo 44 es el capítulo de la madera. ¿Están de acuerdo todos que se pudiera clasificar allí? No por la funcionalidad. No por la funcionalidad. Ok, dice Adelaida que en el capítulo 94, dice, ella sugiere el 94. Darío dice que no la puedo clasificar en el 44. Entonces, estoy hablando de una mesa de madera del tamaño bueno, que tiene una argolla y le puedo colocar llaves. Lo que todos conocemos como llaveros. ¿Aún así la clasificaríamos en el 94? ¿O la dejaríamos en el 44? Esa temática es la que, veamos, sigue en el 94, dice Adelaida. Estoy hablando de un llavero. Incluso la retransformamos y es bueno, no sé quiénes han visto las famosas casas de muñeca. Es un componente para una extensión o un parte adicional para agregar a estos juegos, a las casas de muñeca. Es decir, literalmente es un juguete, solo que en efecto está hecho de madera y es una mesa. Le volvió a cambiar el contexto. O sea, empezamos nosotros a jugar entre el 44, entre el 94, actualmente, bueno, incluso en el 80 y, quiero ver, en el 83, si mal no ando, 82, olvidado así de memoria dónde van los llaveros, incluso en el tema del 95.
hablando de juguetes. Así es, Liz, es lo mismo que sucede con el caso que vimos anteriormente con las lámparas de mesa, que es por su uso. Así es. Sí, así es, Valeria, va por allá por el 94, si hablamos de una mesa común y corriente, una mesa hecha de madera. Pero estamos jugando con el tema de la transformación, es decir, la mercancía nos va a captar nuestra atención en la forma que ésta se presente. Y de acuerdo a la forma que se presenta, nosotros le vamos a aplicar el criterio que le corresponda. Entonces, cuando hablamos de materia constitutiva, vamos a hacer un énfasis de irnos a aplicar entre los capítulos número 1 al capítulo 83. Es decir, capítulo 1, caballos, por ejemplo, una mesa de madera no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero menciona que se encuentra dentro de ese margen, allá por el capítulo 1 hasta el 83, con cierta excepción de una pequeña franja que se encuentra entre el 64, 65, 66 y 67. Eso es en el ámbito de la materia constitutiva. Luego nos podemos ir por el ámbito de su función o por su diseño, y como tal podemos aplicarlo en el capítulo 94 y no en el 44, hablando de un mueble de madera. En este caso yo les decía una mesa de madera. Y luego pues se puede aplicar por ambos criterios, como por ejemplo el calzado. El calzado del capítulo 64, mire, cuando hablemos de calzado, 64, no hay otro, o sí hay otro, el 63, pero se debe de cumplir ciertas condiciones para poder aplicarlo ahí. Una de las condiciones es que este se presente usado, que tenga muestras de uso. Y número 2, su embalaje. El empaque no tiene que ser individualizado, eso tiene que ser a granel, presentado en un lote. Entonces sí se maneja en el 63, siempre y cuando esté nuevo y esté directamente para el comercio, aunque el otro también es para el comercio, pero ya se toma como parte de las prenderías. Entonces, para el caso del calzado, se va directamente al 64. ¿Y qué me dicen de ciertos situaciones especiales? A ver, ¿quién se sabe el cuento de la Cenicienta? Ese cuento donde sale la famosa zapatilla de cristal. Sí, hablamos de calzado de cristal, calzado de vidrio. Cuando nos referimos a la materia constitutiva, automáticamente nos piensa vidrio, capítulo 70. Como tal, capítulo 70, sí, ahí va el vidrio, pero el calzado, aunque sea de vidrio, yo no lo puedo colocar ahí. Aquí es donde entra lo que es la excepción que nos menciona acá. Es la pequeña excepción que nos menciona acá, que en tal caso le aplicamos los dos criterios, por materia constitutiva y por función o diseño. Es decir, se clasifica directamente sobre el capítulo por su función, y luego dentro del capítulo se clasifica en algún lugar de ese capítulo ya por su materia constitutiva, es decir, en el orden zapatos de cuero, zapatos de plástico, de materia artificial, zapatos incluso ya entran los zapatos de madera o de otras materias, no es que lo dice específicamente, ya lo dice de otras materias. Ojo, siempre y cuando esto sea funcional, quiere decir, no hablamos de una bota de una, ¿cómo se llaman estas cuestiones? De los castillos medievales, de una, se me ha escapado el nombre de esto, que se protegía todo el cuerpo, una armadura, ese. No estamos hablando de una bota, de una armadura. Sí, es una parte del calzado, pero ya no es en función de un calzado común y corriente. Esto ya forma parte de otra situación. Y como tal, hablando de una armadura, entonces estamos hablando de un tipo de mercancía un poco más especializada, en lo cual podría tener un carácter histórico, y por el hecho de tener un carácter histórico, de antigüedad o de colección, automáticamente nos lo manda. Capítulo 97.
Lo que es la materia constitutiva, veamos, indica que toda clasificación de mercancía se deberá proceder en su clasificación, pero tomando en cuenta las consideraciones de esa materia de lo que esté elaborado. Ya lo decíamos, este tipo, por lo general, este tipo de criterio lo vamos a encontrar en toda la mercancía que se clasifica entre el capítulo 1 y el capítulo 83, con ciertas excepciones. En el caso del criterio de la función o del diseño, es en función o diseño en donde se le aplica a la clasificación de esa mercancía. Es decir, por ejemplo, dígame una fruta, qué sé yo, las fresas. Las fresas, a ver, ¿cuál es cómo es el diseño de una fresa? Si me lo pueden describir. ¿Qué diseño tiene una fresa? Para empezar, podemos decir que es color rojo, ¿verdad? Textura suave, no muy, digamos, no muy dura, no muy suavecita, tiene cierta piel, incluso las semillitas casi que se encuentran sobre la dermis de las fresitas, generalmente viene con hojitas. Acabamos de describirla, una fresa, es decir, el diseño de una fresa, pero como tal criterio en sí de diseño es inoperante, no aplica. ¿Por qué? Porque la fresa literalmente es una fruta. ¿Y para qué es la fruta? Para consumo en general, ya sea para consumo directo, para siembra o para procesos, etcétera, etcétera. Pero en sí como tal, analizando el producto directamente como una fruta, yo no le puedo aplicar un proceso. Perdón, yo no le puedo aplicar una función o un diseño. Sí lo puedo describir al momento, por así decirlo. Si le quisiéramos aplicar una ficha de clasificación arancelaria para poder determinar su codificación, nosotros lo podríamos describir paso a paso, le podemos poner una imagen en el hipotético caso que quisiéramos solicitar una información vinculante de este producto. Obviamente nadie lo va a hacer, ¿verdad? Una fresa es una fresa, aquí en China. Sí, hay diferentes variedades, sí, diferentes variedades, pero en sí, esta se encuentra dentro de los primeros capítulos. Allá en la sección 2 de la nomenclatura, entre el capítulo 6 y el capítulo 14. Por ahí lo encontramos. Y está en la explicación de la aplicación de los dos criterios, de la aplicación de esa mezcla de criterios cuando yo tengo que ver de qué manera lo clasifico. Es decir, hablemos siempre del tema de la fresa. Ahora estamos hablando de un diseño de fresa, pero ya no de carácter de fruta, sino que ya posiblemente pudiéramos hablar sobre un cojín, una pequeña almohada que tiene una forma de fresa. Para efectos comerciales, una mercancía que se trate de una almohada con la forma de una fresa, con los colores y todo. Imagínense cómo está ahorita la tecnología de los print screen, en donde los diseños son bien realistas, la coloración, incluso el brillo y hasta la textura. Sí, la textura, porque incluso esta no puede ser solo de materia textil, se le puede aplicar una capa de poliuretano que le dé una densidad para tener un tacto casi que bien realista. La tecnología está bien avanzada. Pero nada lo va a convertir en una fruta. Es decir, por mucha hambre que lo tengamos, o tal vez enojo, la dejamos a mordidas, o tal vez sí puede servir como que para bajar los ánimos o para desestresarnos, qué sé yo, pero nada de lo que hagamos lo va a convertir en una fruta. Entonces, como tal, el diseño está hecho para un uso específico. Alguien podría decirme para qué lo puedo utilizar. Un cojín, una almohadilla,
en forma de fresa. ¿Nadie? Puede ocuparse para efecto de ¿Decorativos? recostarse, puede Ah, ser hasta decorativo. así es, correcto. Muchas gracias, Darío. En efecto, lo podemos utilizar incluso para fines decorativos, pero la función no es decoración, la función es justo lo que su compañero Darío dice, para utilizarlo para recostarse. Entonces, parece risible el ejemplo, porque la verdad que estamos hablando de casos supraprácticos, se lo podemos decir así, pero es así como se le aplica el estudio, el análisis. Automáticamente me manda al capítulo 94. ¿Por qué? Porque es allá donde yo voy a encontrar los cojines o pufes o almohadillas. Aunque esto parezca una fresa, pues no es una fresa, tiene una función específica. Y por función específica, tampoco me le voy a inventar una posición en cualquier parte de la nomenclatura. Yo tengo que irme a estudiar la nomenclatura. Recordemos que para aplicar, bueno, tal como lo hemos visto en el curso anterior, para ir aplicando la correcta clasificación arancelaria, yo le sugiero la aplicación de 8 pasos. Y el primer paso que se le debe de hacer es estudiar la mercancía. Estudiar la mercancía. Entonces, yo agarro la almohadilla y la empiezo a ver y hasta puede dar risa, porque yo estoy estudiando ese producto. Pero esa es la base. Eso es la base para yo poder ir determinando y utilizando los criterios, ¿verdad?, de este tipo de clasificación. Bien, cuando hablamos de los criterios en general, siempre en el tema de la mercancía, recordemos, las mercancías no son específicamente, perdón, no comparten específicamente todos los criterios. No se puede compartir porque la misma naturaleza de la mercancía no lo permite. Es decir, yo puedo estar hablando de una, veamos qué se nos puede ocurrir. Podemos estar hablando sobre veamos. Una máquina, por ejemplo. Podemos estar hablando de una máquina y podemos estar hablando de harina de trigo. Ambas son mercancías, ambas son comercializables. Por decir, hay tanto que me costó, habiendo un universo, un número infinito de posibilidades, tanto que me costó elegirlo, pero en ese sentido, las presentaciones no van a ser las mismas, siempre van a variar. Y esta parte, déjeme decirle que se vuelve intuitiva. ¿En qué podemos decir que se vuelve intuitiva? Por ejemplo, para comercializar hielo, es decir, digamos que no es como que tan posible que se diga por los altos costes que significaría, pero supongamos que vamos a comercializar hielo, que está clasificado, y no digo que no se haga, en alguna parte del mundo se debe de dar este tipo de comercio internacional. Pero, ¿qué requisitos necesita el hielo para poder llamarse hielo? Es decir, usted vaya a la nevera, saque del freezer un cubo de hielo, lo pone frente a usted y en cuestión de, no sé, no puede ser tanto tiempo, en cuestión de un par de minutos se empieza a derretir. La misma naturaleza de ese tipo de mercancía la convierte, no la convierte de una mercancía a otra, simplemente la convierte de un estado a otro. Misma mercancía, diferente estado. Agua, hielo, hielo, agua. Pero este es como que el ejemplo, digamos, básico en temas de presentación. Ahora, viéndonos a algo más complejo, podríamos decir una chaqueta de cuero. Una chaqueta de cuero requiere un grado de elaboración totalmente diferente, pero ¿de dónde salió esta chaqueta de cuero? Desde el momento que llamamos cuero, pues debemos agregarle para efectos arancelarios la palabra natural, es decir, para darle continuidad. Este debe ser de cuero natural.
Entonces el análisis que se nos da, si la chaqueta es de cuero, ok, tiene un grado de elaboración, pero ese cuero fue algo antes. De hecho fue cuero. Y antes del cuero, ese cuero estuvo envolviendo a un animal. Durante poco tiempo el animal estuvo muerto porque previo a ello estaba vivo. Y luego el animal está en su estado vivo, también era parte del comercio, parte del proceso. Es decir, el grado de elaboración que se viene dando dentro de un producto y luego pasando a otro y luego pasando a otro, existe la ramificación que es la que me permite a mí jugar con los criterios. Es posible que estemos hablando de un bovino, es decir, de una res, que estando vivo yo lo pude clasificar allá en el capítulo 1. Luego pues lo hicimos carnitas y a este pasó inmediatamente el capítulo 3. Y luego del capítulo 3 pues, tomamos algunas cosas que no servían, pero que sí pueden servir para la elaboración de otros productos, qué sé yo, por ejemplo, para elaborar piensos para animales, y hablando de comida para perros o gatos, pasa por un proceso que no es apto para consumo humano, pero lo podemos colocar en el capítulo 5. Aquella carne que quizás requiere un poquito de más aplazamiento para poder, digamos, estirar su vida útil, o en buen salvadoreño, aquel producto que lo tenemos que hacer procesado para que nos dure más, lo volvemos embutido. Y como tal, como embutido en sí, ya no lo puedo dejar en el capítulo 3. Automáticamente yo me voy a los alimentos procesados. Y así voy saltando, luego le tomé los cuernos a la res, y resulta que decidí hacer algún tipo de, ¿qué les quiero decir? Un tipo de decoración, o incluso los cuernos en sí, es un tipo de hueso, y este también tiene su postura, este tiene su posición en mucho más adelante dentro de la nomenclatura. Es decir, esos criterios o ese juego a mí me permite poder aplicar diferentes criterios de clasificación. Entonces aquí ya yo les mostré el tema del criterio del origen, hablando sobre el caso del ejemplo que estábamos hablando, que pertenece al reino animal. Si hubiésemos hablado, como lo hicimos de la fresa anteriormente, y si ya pertenece al reino vegetal. Y podemos hablar incluso de la sal. La sal, que es un mineral, pertenece al reino mineral, allá capítulo 25. Luego, cuando tomamos este origen y determinamos de dónde viene, ya nosotros le vamos a aplicar el origen del grado de elaboración. ¿En qué punto se encuentra de ese grado de elaboración? ¿En qué punto se encuentra? Mire, digamos, el producto alimenticio en base de comida procesada, pues yo ya lo puedo clasificar allá por el 10 y... ¿Cuánto? 18, 19, no, 18 cacao. 19, incluso las bebidas también, 22, todo eso va saltando, va navegando a través de la nomenclatura, y yo le puedo aplicar la parte de el grado de elaboración en el cual se encuentra. Otro de los temas para efectos minerales es, digamos, el granito. El granito es un tipo de roca sedimentaria, creo. No recuerdo si es sedimentaria, ya me está fallando la memoria, pero un tipo de roca que yo la encuentro en yacimientos naturales. Yo la corto, la saco, y ustedes han visto algunas, digamos, cocinas. Por lo general se utiliza para cocinas, o incluso se utiliza para otro tipo de decoración en cuanto a estructuras arquitectónicas, pero la mayoría se encuentran en las cocinas. Entonces, no hablamos de un granito, el que se encuentra ya en los puntos de venta, digamos, en las ventas de materiales de construcción o en las ferreterías de amplia gama. No se encuentra como que el granito ahí tal cual lo fuimos a traer allá a los yacimientos. No. Hay un grado de elaboración que parece que no es, pero sí existe. Lo que pasa es que nos dice
nos dice la parte de la nomenclatura acompañado. Ojo con esto. Es una situación que usted no debe de olvidar. Yo se lo he dicho anteriormente, se lo digo ahora y se lo voy a seguir repitiendo. Hay un tema que no debemos de olvidar, que es el acompañamiento de las notas legales. Y el apoyo, claro está, bueno, el uso de las reglas generales de interpretación y el apoyo, claro está, de las notas explicativas. Las explicativas son una gran cosa. Entonces, cuando nosotros vamos al yacimiento de granito, nos encontramos que ahí se parte la piedra y se toman las grandes planchas, y estas planchas, solo con el medio corte, sin pulimiento ni ninguna otra grado de elaboración, se llegan a quedar allá en lo que es la sección 4 del arancel, allá en los productos de reino animal. Es decir, todavía no se puede utilizar, claro, o sea, sí se puede utilizar, pero no tiene como que los acabados. Ahora, ese llevado a la planta de procesamiento, sí le dan una lijadita, le dan un abrillantamiento, listo, ya saltamos al 68. Es decir, esto es el criterio que a mí me permite, digamos, poder clasificar dentro de los mismos minerales, allá de la sección 4, encontramos al oro. En la sección 4 encontramos el oro, pero no es el mismo oro que encontramos en las joyerías. Debe y es necesario la aplicación de cierto grado de elaboración para que éste pueda sufrir un salto arancelario. Es decir, el oro que encontramos allá en la sección 4 es un tipo de oro en el estado coloidal, es decir, en su estado puro, tal como se encuentra en la naturaleza. Luego nos venimos, lo procesamos en una joyería y ya listo, ahí lo que son todos los artículos hechos de oro ya para comercializarse. Automáticamente ya saltamos a lo que es el capítulo 71. Entonces eso es lo que nos va ayudando. En cuanto a los grados de elaboración, podemos ver los productos en bruto, el producto semielaborado y los productos manufacturados. Bien, indicador importante dentro de este criterio, tal vez es sonado un tanto exagerado, moviendo mercancías de acuerdo a su grado de elaboración de capítulos hasta otros capítulos mucho más adelante. No digo que no lo es, así es, pero atención con esto, este tipo de característica también la podemos encontrar dentro de un capítulo en sí, como tal. Vamos a ver, pongámosle un ejemplo. ¿Han visto ustedes las charolas en las que se sirven en los food court? En los food court de los centros comerciales, cuando usted va a uno de los restaurantes que se encuentran ahí, le sirven la comida en ciertas charolas. ¿De qué material están hechas esas charolas? Las bandejas. ¿Alguien tiene alguna idea? Aluminio, Las charolas de aluminio, híjole, no es sustentable. No, yo hablo, sí, aluminio posiblemente en los restaurantes. ¿Las de plástico serán? Sí, hablaba, muchas gracias Valeria. Hablabas de esas comunes, de las de food court, son de plástico. Gracias Valeria. Igualmente gracias Víctor, también Abigail, gracias. Sí, tal vez no aclaré porque sí, también hay charolas de aluminio, pero por lo general son plásticos. No, si fueran de aluminio no les duraran, créanme. Ya, nuestro pueblo es tan especial que así se les acabaron. Pero estas charolas son de plástico. Como tal, esa materia constitutiva, ¿cómo creen ustedes que se hacen esas charolas de plástico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo es su proceso de elaboración? Bien, es un tipo de moldeo.
es un tipo de moldeo. La mayoría de productos plásticos está hecho por moldeo. Por ejemplo, las botellas y las botellas estas plásticas de bebidas, de Coca-Cola y todas estas bebidas así de plástico, también están hechas y tienen, ¿cómo es que se llama este artículo? Señor Guayabo, permítanme, esbozos. Estos vienen en esbozos pequeños, que parecen como que son tubos de ensayo. O sea, no son tubos de ensayo de vidrio, son tubos de ensayo, bueno, no son tubos, de hecho, parecen tubos de ensayo, con su rosquita, ¿verdad? Su corcholatita. Entonces lo que hace es, hay una máquina extrusora que aparte de calentarlo, lo moldea y lo sopla y le da la forma de acuerdo al molde que ésta tenga, y así es como se elaboran estas botellas. En el caso de las charolas también hay una situación que hay una máquina que vierte la materia prima y luego con una alta temperatura, casi que de derretido, lo somete y luego lo amolda, lo compresiona, lo amolda, y ya cuando lo suelta, pues obviamente este tiene que irse enfriando paulatinamente para que ya vaya quedando en esas formas según el molde que se le está aplicando. Nada de ciencia, o sí, tal vez sí un poco de ciencia, obviamente, pero me hice mención de algo, la materia prima. ¿De dónde sacamos la materia prima? ¿Cuál es la materia prima? Lo que acabo de mencionar acá con esto, perdón, creo que me emocioné. Sí, con esto, que es el producto manufacturado. Ahora hablamos del producto en bruto, que es la materia prima. El capítulo 39 da una muestra de este tipo de criterio. De hecho, el capítulo 39 está dividido en dos subcapítulos. Subcapítulo primero, capítulo 39, subcapítulo segundo, capítulo 39. En el primer subcapítulo nos encontramos con lo que es materias primas, todo lo que es el producto en bruto. Ahí encontramos a base de producto bruto todo lo que se utiliza para hacer las diferentes manufacturas plásticas. De allí vamos saltando a los productos semi-elaborados. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Lo que les dije, los esbozos para botella, que ese es un producto, literalmente parece terminado, pero no es su destino final quedarse así, porque son pequeños y un poquito de paredes gruesas. Y la pared tiene que ser gruesa porque en el estirado, pues la densidad tiene que disminuir para poder adoptar el tamaño de la botella que se desea. Y esto incluso aplica para las grandes botellas, las famosas garrafas de agua. Vienen en las mismas condiciones. Pequeños esbozos y que son soplados y emoldados a una alta temperatura para que estos puedan quedar así. Entonces, vimos esto. Y por último, lo que es la presentación en el mercado. A granel, acondicionados para la venta al por menor, dosificados, surtidos mezclados. Por ejemplo, en el tema de la economía circular. La economía circular nos habla de reciclaje. ¿De qué se trata el reciclaje? Por ahí mencionaron hace un momento las charolas de aluminio. El aluminio en sí es un producto bastante, digamos, amistoso con lo que es el medio ambiente, porque se puede reciclar. Ejemplo de ello, las latas de bebidas. Estas latas de bebida que están hechas a base de aluminio, una vez que se utilizan, se desechan, luego se reprocesan, se pican, se muelen, se derriten y ya se obtiene otra vez la materia prima y se vuelve a tener un producto semi-elaborado, ya sea en barritas, ya sea en pequeños trozos, diferentes formas para poder ser de nuevo derretido y posteriormente pues procesado. Entonces cuando hablamos de este tipo de productos de la economía circular, ahí entramos bastante en lo que es el tema de a granel. Y es un tema en el cual hablo del aluminio en sí, pero si hablamos en términos más generalizados de lo que representa el reciclaje, por ejemplo, el hierro mezclado en sí para poder ser comercializado,
Sí hay lugares donde los procesan los famosos pepenadores, pero también esto se puede transportar así, de manera aglomerado a granel. Pero es la naturaleza de ese tipo de mercancía que le permite aplicar ese tipo de criterio. Ahora, los procedimientos para la clasificación de la mercancía, esto va de la mano con los 8 pasos que ya habíamos mencionado. Esta es parte de la base. Primero, identificar la sección, determinar su capítulo, precisar la partida, que es a nivel de 6 dígitos, y luego analizar lo que es esa subpartida, a nivel ya de más de 6 dígitos, para ver si aplica directamente a un inciso arancelario o si se debe de ubicar en otro. Este procedimiento es, digamos, el que se debe utilizar así como que a la antigüita. Tome usted esta lista y la fortalece con el checklist que yo le he provisto. Bueno, a los que cursamos, yo no sé si estamos al 100% todos vienen de clasificación 1 o si entre los presentes hay alguien que se está, digamos, se está incorporando, no tuvo la oportunidad de estar con el grupo anterior. Si es así, pues me lo hacen saber, que a veces yo pienso como que todos venimos, ¿verdad? Pero a la mejor tal vez no. Y dicho esto, sí me comprometo, yo les voy a compartir en el aula virtual primeramente lo que es el SAC. El SAC, aunque deberían de tenerlo. Independientemente de hayan llevado conmigo o no, la 1 y el SAC deberían de tenerlo por lo menos en PDF a su disposición. Como aduaneros tienen que tenerlo, incluso andarlo en el celular. ¿Sí? Ahí, a la par de Candy Crush, ahí tienen que andar, por decir un ejemplo, ¿verdad? No es como una aplicación en sí que se diga, pero como un archivito, su memoria, eso de sus dispositivos móviles, eso es infaltable. Es indispensable que ustedes lo anden cargando siempre, ¿verdad? Y si no, pues obviamente está la parte más moderna, que son las aplicaciones o las plataformas que están también a la disposición, como lo son el arancel electrónico de la Dirección General de Aduanas o el arancel electrónico de la SIECA, entre otros. Pero sí, sí les voy a compartir el PDF para que ustedes lo tengan. Y lo otro, les voy a compartir esa ficha, ¿verdad? Para que también la tengan. Quienes ya lo pasamos tenemos una idea, quienes no lo han visto en una clase posterior, vamos a dedicar un pequeño tiempo para algunos refrescar y para algunos pues ver, digamos, por primera vez la forma como aplicamos la ficha de clasificación arancelaria. Esta ficha está basada en la muestra que la Organización Mundial de las Aduanas ha distribuido a todas las administraciones de aduana que están adjuntas a ella, y de hecho es la base que utilizan los técnicos arancelarios para aplicar la clasificación arancelaria de una manera más efectiva e incluso científica. Bien, pasamos a los dígitos. Ya esta es la parte representativa o la parte estructural de lo que es la clasificación. A nivel de, vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a consultarlo sin que lo vayan a estar viendo en sus pantallas. Si yo les digo que tengo 4 dígitos de algo, yo a eso le llamo inciso arancelario. ¿Cierto o falso? Repito, si yo tengo 4 dígitos, con 4 dígitos, a eso yo le denomino inciso arancelario. ¿Esto es cierto o es falso? Es falso, Es falso. Completamente falso. Muy bien. ¿Cómo se le llama a la representación de los 4 dígitos? Partida. Partida. Muy bien. Excelente. Ahora pongámoslo un poquito más difícil. ¿Cómo se le llama a aquella posición en la nomenclatura, en el SAC, que debería estar representado a 4 dígitos, pero no está representado a 4 dígitos, sino que aparecen de una sola vez los 10 dígitos? Inciso o partida específica. Más o menos. Partida específica, anduvo cerca. Inciso arancelario, sí, muy bien, lo dijo bien.
inciso arancelario o partida. Partida cerrada. No. Sí, no digo que no Nacional. esté. No. Eso lo dijimos en el curso pasado. Es algo que se le denomina partida operativa. ¿Qué significa el hecho de ser una partida operativa? Creo que más adelante lo vamos a ver en el material. Ahora sí, vamos a mostrar este punto. La partida operativa es aquella partida que está representada o que está, digamos, ya ahí en la nomenclatura, en el SAC, pero no tiene ninguna dependencia, es decir, está como única. Donde debería estar, es más, para entenderlo mejor, esto es una partida. Esto es una partida, miren, 4 dígitos. Partida, y aquí mismo vamos a encontrar esto. De la 1504, por aquí encontramos la partida. La 1504, que son las grasas y aceites y sus fracciones, pescados, etcétera. Esta se derivan algunos incisos arancelarios. 1504. Vamos a ver qué pasa con la 1505. Aquí debería de haber una representación numérica de 4 números, nada más. Ya pasamos de la 1504, aquí debería estar la 1505, pero en su lugar aparece una 1505 acompañada con la numeración completa, como un inciso arancelario. A este tipo de partidas se le denomina partidas operativas. Ok, no hay subpartidas operativas, solamente partidas operativas o de una sola vez denominados como incisos arancelarios. Lo mismo pasa con el 1516. Ya no pasa lo mismo con el 1517, con el 1507, perdón. 1505, 1506, partidas operativas, 1507, partida arancelaria. Tema importante que traigo a colación, de manera coloquial, allá en la vida real, en nuestro entorno laboral, para quienes ya trabajan en el ramo aduanero, específicamente ya en temas de clasificación y de agencias aduaneras y todo ello, coloquialmente se le conoce como partida arancelaria al inciso arancelario. Pero eso es mal llamado partida. Porque cuando nosotros decimos partida arancelaria, estamos hablando de 4 dígitos. Y esto es importante saber porque el inciso arancelario ya está a nivel de arancel común. Está a nivel de arancel común, cosa que no lo vamos a encontrar en el arancel de la nomenclatura de la OMA, ya que que está caracterizado para ser presentado a nivel mundial, está únicamente representado hasta 6 dígitos. Claro, con sus notas legales, pero como 6 dígitos, eso es para todo el mundo. Y dice la OMA, vaya, señores, aquí está, ordenado, sincronizado, codificado, analizado y en cierto sentido está sobre todo estandarizado como un idioma universal de las mercancías. Se los dejo a 6 dígitos. Del 7º adelante, vean ustedes qué hacen. Nos dice a todos los países que comerciamos en el mundo. Y es así como nacen los pequeños, ¿cómo le llaman? Las zonas aduaneras, los mercados comunes, y dice, bueno, señores, vamos a tener su propio arancel común y vamos a empezar a hacer esto. Países como los países como nosotros, centroamericanos, compartimos un arancel común que es el SAC. Misma clasificación le doy en El Salvador, misma clasificación se le debe dar en los demás países signatarios. Esto pues por convenio. De igual manera se dio en clasificación 1. Es importante la parte teórica. Luego, bueno, repitiendo, la partida arancelaria, no digo que no lo hagan, sino nos van a ver como bichos raros. Ay, sí, el inciso arancelario. Si bien es cierto, es la manera correcta. Sin embargo, en el vaivén
orden de la vida aduanera es la partida arancelaria. Es más, la partida. ¿Cuál es la partida? Ah, tal número. Pero sí, importante que se sepa esa parte. Entonces, cuando hablamos de incisos arancelarios, incluso acá, vean cómo hay un cierto cambio, hablamos sobre la representación de los 8 dígitos. Y luego pasamos a las fracciones o subincisos, que ya son de 10 dígitos. Esto también es importante de anotarlo. Aquí hay una pequeña variación entre autores. Algunos autores dicen sí, con 8 dígitos es un inciso arancelario. Si ya son más, bueno, son fracciones o subincisos, pero como les digo, es un pequeño detalle que digamos, no surte de una manera igualitaria porque los autores son de diferentes países. Entonces podemos encontrar a un autor costarricense hablando de ese tema, junto con un autor mexicano, junto con un autor de la comunidad andina, por así decirlo, allá, un autor del arancel allá de Perú. Entonces van a decir, no, aquí y allá, en algo van a estar de acuerdo en los 6 dígitos. Su partida a nivel mundial, sí. Para nosotros, para, digamos, no extenderlo demasiado, nuestro inciso arancelario es de 10 dígitos, porque al menos así lo dice. Nuestras fracciones arancelarias o nuestros subincisos, estos ya adentran en un punto mucho más profundo. Es el denominado arancel nacional. Como tal, para ciertas mercancías, es necesario codificarlos con otros 3 dígitos más. Por ejemplo, es una mercancía, como por ejemplo el arroz. El arroz es una mercancía que requiere un contingente, una licencia de contingente que es brindada por parte del Ministerio de Economía. Entonces, le ponemos el inciso arancelario de la partida del arroz. Y ahí cometí el error, disculpen. Yo sé que algunos no lo notaron, pero sí, se me fue lo aduanero machetero. Compartimos el inciso de la partida. No es así. Aquí en lo académico es el inciso arancelario. Compartimos el inciso arancelario, 10 dígitos. Pero mire, esto le vamos a aplicar licencia de contingencia, una licencia de importación para las contingentes del arroz. Ok, vamos a ver. No se lo voy a decir, no es porque no quiera, no recuerdo cuáles son los dígitos que se le aplican. Pero esos son dígitos adicionales que se le van a aplicar como fracciones o como subincisos ya a nivel del arancel propio, arancel nacional. Arancel nacional, que tiene mucho que ver, no es que esté incumpliendo con la clasificación de la nomenclatura común, el arancel común. No es que esté incumpliendo, eso lo cumple al pie de la letra. Lo que hace es que le agrega un poquito más, porque aparte de cumplir con las barreras arancelarias, es requisito para algunas mercancías cumplir con las barreras no arancelarias. Por ejemplo, voy a darle la oportunidad a alguien que me pueda decir 2 tipos de barreras no arancelarias. Veamos, ¿quién se anima? ¿Quién se atreve? 2 tipos de barreras no arancelarias. Pudiera ser, dependiendo del tipo de mercancía a importar, los permisos que se requieran de cualquier institución, fitosanitario, SRS, entre otros. Perfecto, así es. Ese es el tipo de barrera no arancelaria. Aquello que le dice a usted qué requisitos debe de cumplir con ciertas mercancías en particular. E incluso barreras no arancelarias que son en definitiva no permisivas para nada, que son prohibitivas. Por ejemplo, en el hecho de importar mercancía de carácter obsceno, por así decirlo, no. Esa barrera ni siquiera tiene codificación. Esa barrera dice no. Artículo 10. Artículo 10 de los... ¿cómo se me ha escapado? ¡Qué barbaridad! Sí, estaba bastante con Alzheimer. Pero es el artículo 10 que nos habla sobre la prohibición y restricción de algunas mercancías para la importación. Incluso nos habla
sobre los pertrechos de guerra y temas así, en el cual son mercancías que son netamente de uso privativo del gobierno, lo cual se les denomina, siempre vuelvo a lo mismo, tengo aquí en la punta de la lengua, lo cual se le denomina mercancías estancadas. Como tales, mercancías estancadas no es que sean prohibidas, sino que son de uso privativo, entre otras, ¿verdad? Y siguiendo con la estructura del SAC, bueno, esta es la parte de la estructura que ya todos sabemos, 21 secciones. No me vaya a salir con que el SAC tiene menos o tiene más de 21, porque son 21 y no es no negociable. Y dentro de las 21 secciones cuenta con 99 capítulos. Sí, cuenta con 99, así como lo oye. No cuenta con 100 porque entonces ya esto salta la barrera de la posibilidad de las cifras, ya que todos los capítulos están representados por 2 dígitos. Así que un capítulo que tenga 3 dígitos, eso como tal no existe, al menos no en la nomenclatura, ¿verdad? De la nomenclatura arancelaria de la Organización Mundial de las Aduanas. Es decir, que inicia desde el 01 y finaliza hasta el 99. En efecto, 99 capítulos a disposición con ciertas restricciones. Por ejemplo, de los 99 capítulos, el 98 y el 99, no es que no se utilicen, sí se utilizan. Dentro de uno de esos se importan, bueno, se registran las importaciones, por ejemplo, de homenajes de casa, las de cuerpo diplomático, se registran así, es decir, no es que los cuerpos diplomáticos tienen la obligación de declarar lo que traen, no, esa es digamos, una modalidad de beneficio que tienen ellos, pero se registra como tal, digamos, las franquicias diplomáticas se aplican en uno de estos, y sobre todo el homenaje de casa, ¿verdad? Entonces, sí, no es que no se utilicen, claro que se utilizan, pero importante mencionar, sí, capítulo 77, está allí, pero ese sí no se puede usar para nada. Dice la OMA, señores, 97 capítulos para todo el mundo, 98 y 99, utilícenlo como ustedes crean conveniente, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel de arancel común, pero, dice la OMA, el 77, ese no se toca. Ese no se toca, y así que le voy a hacer el chiste que siempre hago, espero no aburrirlos con este chiste, pero el 77 es un capítulo que se está guardando para cuando los extraterrestres decidan aparecer y decir, sí, señores, aquí estoy. Entonces, todas las importaciones del universo por acá, capítulo 77, no, eso es falso. Siempre me gusta hacer esa broma. Capítulo de los extraterrestres, no. La OMA dice 77 para innovaciones tecnológicas. La OMA es futurista, piensa de manera pro, es innovadora y dice, ok, dejemos el 77 para futuros. Y es donde yo me baso, que es el capítulo de los extraterrestres, pero eso sí es broma, ¿verdad? No me voy a responder eso en un examen porque aquí es chiste, pero allá, créame, no va a ser chiste. La estructura del SAC nos indica que luego pasamos de las secciones, pasamos y de los capítulos pasamos a las partidas y a las subpartidas. Entonces, aquí sí hablamos ya de los grupos, en donde nos encontramos del punto de vista del código y el punto de vista de la designación de la mercancía, para lo cual lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya que esto nos apertura un punto de vista, digamos, más extenso, ya no en sí de la mercancía, sino que de la codificación de la mercancía. Bien, voy a pedirles de manera contingencial, tenemos 37 participantes. Voy a pedir a los 37 participantes, antes que se desconecten, no se desconecten, esto va a ser tomado como asistencia. Necesito que me escriban en el mensaje, en el texto, que me escriban un presente. Aquí, presente, yo aquí estoy. Porque cuando yo baje la transcripción, yo voy a basarme en eso que usted escriba. Muchísimas gracias, aprecio mucho su colaboración. Por favor, todos sin excepción. Si alguien no lo hizo es porque tenía el dispositivo por ahí y dijo, ay, me voy a dormir un ratito, voy a ver la novela, qué sé yo.
entonces tampoco, no se lo va a tomar en cuenta para la asistencia. Bien, no se le olvide, presente una sola vez y ya con eso ya queda registrado. Yo luego voy a hacer, mientras la universidad nos repara el asunto este, yo voy a hacer ahí una medida de contingencia para tomar en cuenta su asistencia. Bien, para cerrar, abro paréntesis, ya se organizaron, ya tienen a la persona que los va a representar como coordinador o coordinadora de asignatura. Y hubo un gran silencio. No se les olvide, 37 participantes. Dice Ana Abigail por Rocío, quien fue la coordinadora del grupo anterior. Por mí no había problema siempre y cuando todos estén de acuerdo. Y también si Rocío está de acuerdo. Porque eso de que yo le esté dejando tareas y todo, a nombre de todos, créanme, es pesado para ella. Y Rocío pasaba días enteros que se desvelaba haciendo sus cosas. Ay, estoy, si ellos me dicen, con mucho gusto les sirvo siempre. Vale, perfecto, entonces es oficial. Gracias ya usted confianza. Pertenece a nuestro partido de Nueva Ciudad. No, esa es otra cosa. Okay. No, sin política, pero gracias por su confianza. Ya saben que es por el color, digo. Muchísimas gracias. Yo le paso entonces la información y ya usted queda como coordinadora. Muchísimas gracias de antemano por su colaboración. Oye, bien, todos, gracias por su atención. Me disculpo por el lapso que tuvimos en el principio. Quise repararlo, pero no se puede. Esperemos que la universidad lo haga por nosotros y que sea luego, ¿verdad? Les deseo pasen un feliz fin de semana. Cuídense, pasen una bonita. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Lick. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que estén muy bien. Adiós.